Aquí estamos en la sexta clase sobre la doctrina de nuestra gran salvación y estamos en la segunda mitad de la sexta clase. Bueno, gracias por participar y por volver después de la fiesta. Muy bien, vamos a seguir adelante con la doctrina de la justificación por fe y voy a presentar la lista de puntos de diferencia entre la doctrina protestante y la católica. Y les confieso que nada de esto es sencillo, yo lo veo muy complicado y he discutido, argumentado mucho con mis amigos católicos y nunca hemos llegado a una conclusión o a un acuerdo porque he leído los catecismos y mi opinión, quizás estoy equivocado o quizás no tengo la inteligencia para poder entender lo que estoy leyendo, pero me parece que dicen algo muy parecido de lo que nosotros creemos en una página, en la siguiente dicen otra cosa, es lo que a mí me parece. Pero de todos modos, los teólogos en los cuales estoy confiando, tal como Hoekema, como Robert Peterson, como los que escribieron la Confesión de Fe Westminster, como R.C. Sproul, he leído muchos de los comentarios de ellos acerca de las diferencias. R.C. Sproul ha escrito varios libros sobre las diferencias. También Robert Peterson tiene su lista de diferencias. El gran amigo Richard Ramsey, buen libro, se lo recomiendo, este libro de Richard Ramsey. Se llama ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las diferencias según Robert Peterson, profesor de Covenant Seminary, son estas. Dicen que los católicos enseñan una infusión de gracia en el momento de la justificación. Y en parte la justificación se basa sobre esa infusión de justicia. Y en contraste, los protestantes decimos que la justicia no se infunde, sino se imputa. Es la gran diferencia. Entonces, la diferencia es que ellos dicen que la justicia llega a ser parte de nosotros. Y nosotros, por haber recibido por gracia esta justicia infundida, empezamos a amar, a obrar. Y lo que nosotros hacemos por la gracia, en parte, forma la base sobre la cual Dios me justifica. ¿Entiendes la diferencia? Encontrarse qué es lo que nosotros queremos. ¿Creemos en la infusión? No. Creemos en la imputación. Imputación, sí. Imputación. Es decir, como Martín Lutero dijo, somos justos y a la vez pecadores. La doctrina protestante dice que la doctrina o el concepto de la justificación no toca mi naturaleza, toca mi posición. Hay una gran diferencia, porque al principio de esta clase, cuando empezamos la clase, dije que la justificación es forense. ¿Qué quiere decir? Que se recibe en la corte. No sé lo que pasa en la corte, pero yo sé una cosa, que en la corte la naturaleza del criminal no cambia. No se toca. Pero a veces su posición cambia. Su relación con la ley sí cambia. Puede ser exonerado, puede ser perdonado, puede ser castigado, sentenciado, o puede ser liberado. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Su posición. Su posición. Pero su naturaleza no.
Sigue siendo criminal. Bueno, lo que era, inocente o culpable, eso no cambia. No cambia, nada toca su esencia, su naturaleza, su relación con el juez o con la ley o con la corte o con la sociedad. Sí cambia o puede cambiar. ¿Okay? Hay que añadir este punto. La justificación no es la totalidad de los dones que recibimos en la salvación. La justificación solo toca nuestra posición. Si somos excluidos o aceptados. Si somos castigados o sentenciados o liberados o perdonados. Eso es lo que cambia. Entonces hay que entender que este concepto de la justificación toca nada más nuestra culpa, pero no toca nuestra contaminación. Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. ¿Ok? Pero hay otros aspectos de nuestra gran salvación o de la gran salvación de Dios que sí toca nuestro problema de la contaminación, tales como, ¿qué es lo que toca la contaminación? La santificación. La santificación aquí, pero al principio la nueva creación, el nuevo nacimiento, el llamado eficaz, la introducción de la nueva vida por el Espíritu Santo, sí toca nuestra contaminación, pero no estamos hablando de nuestra contaminación aquí, estamos hablando de nuestra culpa, y la justificación es un concepto forense, legal, toca nuestra posición legal ante el juez justo, ¿ok? Pero mucho más se necesita y todo va junto, todo se recibe instantáneamente, pero hay que entender que la justificación se recibe instantáneamente una vez para siempre. En otras palabras, no se aumenta. ¿Cómo puede aumentarse una cosa perfecta? Recibimos la justicia de Jesucristo y esa justicia no es progresiva, no se aumenta, no crece, no hay necesidad de que crezca, porque se nos da una vez para siempre, y la justificación tiene aquí un punto, aceptado, perdonado. ¿Ok? Nuestra posición ya está clarísima, está bien con Dios, ahora y para siempre, y eso no cambia. Y por eso entendemos que no se pierde, así como enseñan los católicos, y ellos enseñan que muy pocos, solo los superiores, los más santos, pueden tener seguridad absoluta, pero la Biblia no enseña esto, dicen ellos, para los donadies, así como yo, como ustedes. Nosotros sí creemos, y voy a dar una clase de 2 horas sobre esta doctrina de la seguridad de fe, que es ¿para quiénes? Nosotros. Para todos que creen en Cristo. Ok, seguridad absoluta no es posible para el concepto de la justificación, porque se aumenta y empieza con una fe no muy informada, porque esta fe católica tiene que crecer en formación, y la palabra que uso de ellos es amor. Confunden, según los teólogos nuestros, y estoy sujetándome a Robert Peterson, a R.C. Sproul, a Hokema y a otros, estoy enseñando una justificación perfecta que no se aumenta, que no es progresiva y que no se merece. Ellos enseñan que la justificación se merece, en parte porque al momento de recibir la gracia, la persona empieza a amar. Confunden el amor con la fe. Y en parte la justificación católica se basa sobre la fe formándose. Una fe formada se llama amor. ¿Entienden? Entonces nosotros diríamos que no somos justificados por amor, no somos justificados por obedecer, nunca jamás merecemos nada
de Dios. Nunca jamás obligamos a Dios, pero en parte sí. Este concepto de la justificación, si la persona empieza a expresar un amor bien formado, empieza a merecer recompensa de Dios. Entonces, por obras. Por obras. Pero por favor, no exageren ustedes, porque si ellos creen en una justificación por fe, pero no absoluta. Dicen que en parte, por la gracia, empezamos a amar, y en parte, ese amor forma la base, pero no es una justificación absoluta, perfecta, siempre es una justificación progresiva. En otras palabras, ellos confunden cuáles dos doctrinas, según nosotros. La justificación y Y santificación. la santificación mezclan las dos cosas. Es que hablan de la justificación como si fuera la santificación. Y otro punto de diferencia, aún en nuestra definición de la santificación, no estamos nunca mereciendo nada. Y lo que nosotros hacemos no garantiza la seguridad, porque según la doctrina bíblica, la justificación que se nos da por fe es absoluta en términos de la posición, es absoluta. Hemos recibido la justicia adecuada de nuestro Cristo totalmente suficiente, ¿ok? Por eso, basado en esa justicia de Cristo absoluta, tenemos una seguridad absoluta y tenemos una justificación que se nos da una vez para siempre. Esta justificación no se aumenta, no crece, la fe no va formándose con amor para mejorar esta posición. No, es imposible mejorar la posición que tenemos en Cristo, porque la base es Cristo mismo. La base es la obra de Cristo. La base no es de nosotros, de ninguna parte de nosotros. Y por favor, no me interpreten mal, porque no estoy hablando en contra de la santificación. Esta es muy necesaria. Estoy hablando a favor de una justificación que produce, que motiva, que da la energía necesaria, la motivación necesaria para empezar a crecer en la santificación, y solo una justificación absoluta, perfecta, recibida en Cristo, el cual es suficiente para justificarnos. De su justificación perfecta, absoluta, recibimos la motivación y la energía de seguir creciendo en la fe. Y crecemos seguros. Crecemos sin perder la paz y la seguridad. Pecamos, pero volvemos a ser perdonados en nuestra experiencia, siempre manteniendo esta seguridad. Porque si yo sé que mi Padre me acepta y que nada puede cambiar mi posición con mi Padre, que su amor es incondicional, que Él mismo hizo todo posible en Cristo Jesús para mantenerme para siempre en su presencia, y que nada nunca más me puede expulsar de su presencia, que nada nunca más puede cambiar mi posición con Él, eso sí me motiva, eso me llena, wow, eso me llena con gozo, eso me llena con amor hacia Él. Y eso es lo que me motiva para seguir creciendo, obedeciendo, sirviendo, para glorificarle, para agradecerle. Muchas gracias por mi posición. Gracias por aceptarme. Gracias por permitirme ser tu hijo favorecido. Gracias por hallarme en Cristo. Gracias por permitirme hallarme en Cristo.
porque eso es lo que me motiva. ¿Ok? Entonces, en general son las diferencias. ¿Entendido? Sí, tengo una preguntita. Ok. En cuanto a la creencia católica de la naturaleza del ser humano, como ellos creen que el ser humano puede producir amor genuino. Pero por la gracia, Entonces, ¿no? Para ok. ser honestos, para ser Ok, ellos justos. creen que es por la gracia. Por la gracia, dicen ellos, sí, claro que sí. Ok. Pero Y- la única diferencia es que aún esta gracia que recibo forma parte de la gracia. Forma parte de mi justificación que no es limpio, ¿me entiendes? Siempre está en juego. Y por eso no hay seguridad. Pero en parte se basa en mis obras de gracia. Pero decir de gracia, para defenderlos, hablan igual que nosotros de la gracia. Nada es posible sin la gracia. Y ellos sí creen que el ser humano sin Cristo es pecador completamente, que no hay naturaleza buena que queda. Eso es muy complicado. No hay una diferencia. No sé si puedo explicarlo bien, pero hay una diferencia. Nosotros como calvinistas tienen el concepto más oscuro de la naturaleza, más problemático. Nosotros siempre enseñamos lo que se llama la depravación total. Y la depravación total no quiere decir que somos tan malos como pudiéramos ser. La depravación total enseña que mi persona está contaminada en todas sus facetas, en todas sus partes. Mente, albedrío, emociones, pasiones, sexualidad, personalidad, características, cuerpo, todo. Todo mi ser está contaminado. No completamente, pero es tan problemático que no puedo hacer nada para agradecerle a Dios, ni creer en Dios. Dios tiene que hacer algo primero para tocarme, para inspirarme, para iluminarme, para resucitarme, para hacerme nacer de nuevo, para que pueda responder. Porque, según el apóstol Pablo, los muertos no responden. Pablo dice que estamos muertos en transgresiones y pecado. Dios tiene que resucitarnos para que empecemos nosotros. Y ellos tienen un concepto un poco más favorecido. El pecador puede ser un poco más, pero es muy sutil y muy complicado y no estoy bien preparado para distinguir las diferencias. Pero nuestra posición es que la condición es sumamente problemática. Que Dios tiene que hacer. Al principio, ¿recuerdan cuando pusimos la línea aquí encima? Que tocando de la llamada eficaz y tocando el concepto de la nueva generación, el nuevo nacimiento, dijimos que todo esto es monergística. ¿Recuerdan el uso de esa palabra? Usamos esta palabra por decir que todo lo que pasa en el llamado eficaz, todo lo que pasa en el nuevo nacimiento es solo la obra de Dios. Pero al momento de ser tocado, instantáneamente la persona empieza a creer. Y después expresa su fe profesando en voz alta. Pero todas esas cosas suceden instantáneamente. Nuevo nacimiento, fe. Porque el momento de creer, justificación también ocurre. Y todo eso ocurre instantáneamente. Pero todo que Dios obra, llamando eficazmente, enviando al Espíritu Santo, regenerando, creando nueva criatura, todo eso es obra de Dios. Pero en el mismo instante nos da la fe. Y en ese instante nosotros empezamos a responder asumiendo nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad sí es creer. Y ahí empieza lo que se llama la colaboración o la concurrencia entre lo que Dios hace y en lo que nosotros hacemos. Porque la Biblia enseña ambas cosas. La Biblia enseña que la fe es un don
Y la fe es también una responsabilidad, el hombre tiene que ejercerla. ¿Ok? Entonces, al momento de recibir la fe, tenemos que ejercer la fe. Y la evidencia de que hemos recibido la fe es que ejercemos la fe. ¿Ok? Es totalmente necesario ejercer la fe. Es mi tarea, es mi responsabilidad. Si no lo hago, no soy cristiano, no soy una persona tocada. La infusión es algo que la persona, de acuerdo a la doctrina de ellos, ¿cómo es el resultado de la infusión? Bueno, aquí en página 52, aquí en el medio de la página, dice, en la teología católica romana, se piensa que la justificación como una infusión de gracia que resulta en un cambio en nuestra naturaleza espiritual y moral. ¿Que ya ves, Pedro? Que ellos están hablando de dos cosas bajo el mismo concepto. Están hablando, en nuestra opinión como protestantes, están confundiendo la nueva generación con la justificación. Están hablando de dos cosas en la misma oración y confundiendo dos aspectos de nuestra salvación, en nuestra opinión. ¿Ok? Nosotros separaríamos las dos cosas, la justificación con la gracia que sí toca y cambia la disposición de mi personalidad. Porque antes odiaba, antes no deseaba nada de la justicia, de la rectitud de Dios, las cosas de Dios. Pero al momento de ser tocado, mi disposición cambia, mi naturaleza cambia. Empiezo a buscar hasta amar a lo que odiaba y rechazaba anteriormente. ¿Okay? Pero eso no es la justificación. La justificación nada más cambia mi posición, no mi naturaleza. Como protestantes nosotros lo vemos como un hecho declarativo, la justificación, en el cual Dios imputa la justicia de Cristo al creyente. Parece haber una confusión entre la santificación y la justificación en la teología católica romana. Son las palabras de Robert Peterson. La justificación no es una infusión de gracia que resulta en un cambio moral, más bien es Dios declarando justos a pecadores a causa de la justicia de Cristo, como los reformadores y cristianos evangélicos han argumentado desde la Reforma. La otra gran diferencia es la cuestión de epistemología, es decir, fuente de conocimientos. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Sí. Y el católico dice, sabemos, y principalmente sabemos porque la iglesia dice. Sí. Exactamente. Y según este concepto, obviamente eso va a seguir cambiando. Exactamente. Ok, para poder defender el concepto con claridad, aún entre los protestantes existe una evolución increíble de doctrinas hasta llegar a falsedades, cuando los protestantes también salen de su base, y lo hacemos. Hay protestantes que salen de la base bíblica y nosotros como conservadores llamamos a esas personas o esos movimientos como liberales, ese concepto que usamos. Liberal, según nosotros, en este instante quiere decir apartarse de la base bíblica o removerse de la autoridad bíblica. Por supuesto que sí, habrá una gran evolución de doctrina cuando una persona puede formar doctrina a su propia cuenta. Entonces, O usa parte solamente de la doctrina. O cuando cambia, y estudiamos eso cuando tuvimos el curso sobre la doctrina de la palabra de Dios, porque hay movimientos modernos que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. No es. Yo creo que sí es. Ellos dicen, oh no, sí contiene la palabra de Dios. Gran diferencia. Gran diferencia. Si contiene, entonces, ¿quién decide dónde y qué? Bueno, yo. Si me toca
me llega la palabra. Si no me tocan, ¿ok? Entonces, no quiero mencionar nombres, pero nosotros también tenemos nuestros problemas necesarios, es mi único punto. Pero ellos, principalmente, por definición, ¿cuál es mi autoridad? La iglesia, y la iglesia basa su doctrina sobre la tradición, según los teólogos católicos que yo leo, y la Biblia sí forma parte de esa tradición. Pero no es la totalidad, pero es la primera parte, pero la tradición sigue. Sí. ¿Ok? Ya. Okay, y eso causa mucha confusión y muchos cambios en la doctrina, mucho aumento, okay, mucha creatividad. Muchas disculpas. Disculpas. Muy bien. Ok, número 2. La fe, por lo tanto, no tiene importancia central en la justificación, sino ocupa un lugar subordinado. La enseñanza católica romana distingue entre la fe no formada y la fe formada. La diferencia es que la fe formada es formada por amor. Otra vez, esta es una confusión. No es el amor que nos salva, sino que el amor es una consecuencia de la salvación que nos es dada libremente por la gracia de Dios y que es recibida solamente por la fe. Ahí ven la diferencia, ¿verdad? Y la confusión. 3. En tercer lugar, la gracia de justificación se puede perder. Entonces, ya hemos hablado de eso. Ellos enseñan que no es posible tener una seguridad absoluta. Solo los más superiores, los más santos, sí llegan a tener esa seguridad. El protestante cree que la seguridad de fe es para todos los creyentes. Y muy importante y una gran bendición que todos pueden recibir y deben de buscar. Y en 2 semanas voy a pasar 2 horas sobre esa doctrina de la seguridad de fe. Importantísima esa doctrina. Quisiera enseñarles esto en las Escrituras. Lucas 7. En versículo 40, Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme con los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, siempre expresando su amor, ¿verdad? Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Wow. Ok, entonces, ¿qué es lo que está enseñando este pasaje sobre la relación entre el perdón y el amor? Entonces, ¿cuál viene primero? El perdón. El perdón. ¿Cuál? El perdón. Jesús mismo está definiendo la relación. Según Cristo, ¿cuál viene primero? La justificación, el perdón. Perdón, Porque viene primero. Según Jesús, en el texto, Cristo está aclarando el asunto. Ella ama. ¿Por qué ama? Porque le perdonaron. Porque sus muchos pecados les fueron perdonados. Por eso ella ama muchísimo a Jesucristo. Y el que siente que no es gran pecador y no siente la necesidad de ser perdonados, esa persona que no va a amar tampoco. Entonces la razón es esta: viene primero la justificación y el perdón de los pecados. Y si una persona siente perdonada, esa persona
va a amar grandemente, según Jesús. Claro. Jesús. Nosotros, No, Jesús está aclarando el asunto. sí. Ella ama porque sus pecados fueron perdonados. Jesús mismo aclara. No, ella se justifica por su amor. No. Ella ama porque queda justificada. No, es según Cristo mismo. La justificación viene primero. Es interesante que viendo en la relación de hijo y padre se puede ver esta realidad espiritual. Entonces eso no me sorprenda porque se ve en la vida cotidiana que un hijo realmente amado es el hijo que devuelve ese amor porque no tiene temor de que va a ser rechazado. Buen punto. Voy a terminar con esa ilustración buenísima. En cuarto lugar, puede haber un aumento en la justicia recibida. ¿Es posible? ¿Es posible aumentar? La justicia, no. ¿Por qué no es posible? Es una sola vez. Que Sí. no es en parte, Es es Perfecta. ¿Es perfecta? ¿Estamos hablando de la justicia de Jesucristo? ¿No es posible aumentar la justicia de Jesucristo? Es suficiente para cubrirme la justicia de Jesucristo. No se aumenta jamás. Es como estar volviendo a ver al juez muchas veces cuando ya el juez le absolvió. Qué bueno, muy bien dicho. ¿Estás seguro que me perdonó? Porque quiero saber. Esto tiene que ver con la noción romana del mérito. Y es necesariamente un mal entendido de los méritos de Cristo en la cruz, que son totalmente suficientes para establecer y mantener nuestra posición en relación a Dios. Otra vez, hermanos, estamos hablando de los medios de Cristo y no de los nuestros, porque no tenemos mérito. Tetelestai, completo, terminado, consumado es, dijo Cristo, colgándose de la cruz. Tetelestai, ya pagué por completo. Es lo que dijo, perdón. Muy bien, y número... Un pequeño comentario. ¿Será que al trasladar la central de la Iglesia Católica a Roma fue confundida con todo esto del derecho romano que se enseña o se ha enseñado por siglos en todo el West? O sea, al estar en Roma tienen que haber afectado, no sé desde qué siglo empezaron en Roma, pero creo del siglo III. Entonces está afectada por lo que se creía de lo que era el derecho romano en ese entonces. Muy buen punto. Voy a volver con esos datos porque es importante entender la evolución de las doctrinas. Pero una cosa muy positiva es que los nuevos catecismos que salen están tratando de conformarse más y más cercanamente a la posición protestante, porque sienten mucha presión de parte nuestra a corregir esta doctrina. Y por eso, en mi opinión, muy humilde y sencilla, por eso la confusión en los catecismos, porque en una página se parecen protestantes, en la siguiente página una confusión otra vez, pero por lo menos está empezando bien de la cosa. Rápidamente yo quiero terminar porque ya se acabó la hora. Quinto, los católicos romanos creen que la justificación capacita a los creyentes para merecer la vida eterna. No hay mérito aparte de los méritos de Cristo. Y vamos a, cuando estudiamos escatología personal o mi futuro personal, vamos a hablar de la recompensa. Por su gracia, Dios sí nos da recompensa por nuestras obras, pero no es por mérito. La recompensa también es pura gracia. Porque no merecemos nada, absolutamente nada, pero Dios en su bondad ha decidido darnos recompensa por su gracia. Muy bien, la ilustración para terminar. Y siempre hablando con mis amigos católicos y, bueno, sobre todo hablo porque vienen las mamás y me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Y siempre doy dos cosas. La cuestión de epistemología. Primero, siempre empiezo ahí, porque ahí empieza la gran división. Si la Biblia es mi autoridad, Exactamente. es una cosa, Punto de pero si vista. la iglesia es mi autoridad, es otra cosa. Siempre empiezo ahí. Y segundo, yo les digo, la segunda diferencia tiene que ver
de cómo obtengo la gracia o cómo me apropio de la gracia salvadora de Jesucristo. How do I get it? ¿Cómo la consigo? ¿Ok? Y entonces, siempre expreso o me explico así. La obtengo directamente porque de Cristo, porque Él ha hecho todo necesario para dármelo y para salvarme, y solo la acepto por creer en Él, número uno, punto de vista protestante. O es por una mezcla de mi fe en Cristo y de mis obras meritorias, obras que merecen en parte esta aceptación. Y les pregunto, ¿qué te sentirías o cómo te sentirías si tu aceptación ante tu Padre Celestial en parte dependería de lo que tú haces diariamente? Y siempre me dicen, oh, eso me hace temor, eso me hace temer. Siempre me lo dicen, siempre. Entonces, si todavía tienen interés, les explico sencillamente el Evangelio por pura gracia y les pregunto, ¿qué les parece? Me parece fantástico ese mensaje. Entonces, y a veces hasta oramos juntos. Y ellos expresan su fe en voz alta, orando, mi vecina, así, yo deseo esto y por favor, Cristo, dámelo. Y vuelve. Pero, y hablo con las mamás. ¿Hay algo que tu bebé, o creciendo, podría hacer para hacerte dejar de amarlo? No. Es lo que les pregunto a las mamás. Y siempre me dicen que no. Pues que no. Y si vuelve a ser criminal, y si vuelve a ser asesino, y se mete a la cárcel, siempre me dicen, pues que no. Entonces, yo les digo, en este caso, lo amarías más, ¿verdad? Y lo buscarías, y lo desearías más. El amor crecería, ¿no? Siempre dicen, pues que sí. Es que mi amor para mi hijo nunca más va a cambiar. Me dicen las mamás, así es, con la gracia de Dios. Sí, en verdad, el Padre Celestial te ama, y te acepta, te perdona, y te colma con cariño y bendición y favor. No hay nada que te puede separar de ese amor. Esa es la gracia. ¿Y tú crees que Dios, el Padre, te ama menos de lo que tú amas a tu propio hijo? ¿Tu amor como madre es más grande que el amor de Dios? Me dije, pues que no. Esa es la gracia. Esta es la justificación por fe y no por obras. Por supuesto que sí, deseamos que nuestros hijos obren, obedezcan, amen, sean buenos ciudadanos. Pero si no lo hacen, lo amamos de todos modos. Oremos. Padre nuestro, tenemos muchas gracias por el amor que tú nos das por pura gracia. Gracias por aceptarnos por pura gracia. Gracias por justificarnos, perdonarnos y darnos la justicia de Jesucristo por pura gracia. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por hacernos tus hijos e hijas. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén.